Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 15 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Veníamos trabajando la vez pasada, comenzamos con el eje 4, Filosofía de la Liberación. Presentamos algunas características generales de este movimiento súper interesante y valioso que es la filosofía de la liberación. Y presentamos algunas obras, la figura también enorme de Paulo Freire, realmente un pensador bien latinoamericano, súper interesante también, movilizador y que nos interpela particularmente en nuestra labor docente de manera absolutamente directa. Comenzamos hablando de su principal obra, La Pedagogía del Oprimido. Tenemos para leer el capítulo 1 y quisiera ahora sí comenzar esta continuación de la clase anterior con ese epígrafe que mencionaba, que es tan importante, que está en la primera página del capítulo 1. Nadie libera a nadie. Nadie libera a nadie. Ni nadie se libera solo. Nadie libera a nadie, nadie está por encima de nadie para liberarlo. Uno se tiene que liberar a sí mismo, pero nadie se libera solo. Nos liberamos ayudándonos mutuamente, ¿no? Los hombres, los seres humanos, se liberan en comunión unos con otros y transformando el mundo, claramente. Como decíamos la vez pasada, el problema es que este ser humano en la época del capitalismo está sometido a un proceso de explotación, de deshumanización, opresión, ser menos, injusticia. Y entonces, una de las maneras de compensar o de tratar de suavizar la lucha entre opresores y oprimidos por parte de los opresores es el uso de la caridad. La caridad para mantener al oprimido tranquilo o conforme a su situación. Y decíamos también que el desafío es conocer, es asumir esta realidad opresora para poderla transformar. Es decir, incluye el doble componente teórico, digamos así, de reflexión por un lado, pensamiento, conocimiento por un lado, y por otro, acción, transformación, praxis. Y esta praxis, decíamos también, no es para el oprimido, sino que es con o desde el oprimido. Y entonces ahí está el lugar del docente, el lugar del pedagogo, del educador y la educadora en general. Nunca es un lugar de superioridad, nunca es un lugar que está por encima de, sino que siempre es un lugar de acompañamiento horizontal, que está junto con, a la par, y que por supuesto puede tener más conocimiento, pero ese más conocimiento no legitima una superioridad ni mucho menos, sino todo lo contrario, un tener que ponerse siempre a la altura de y junto con. Estas son algunas de las cosas que fuimos marcando ya la vez pasada respecto del texto, y decíamos que el gran problema de este capítulo 1, y esto es lo que nos interesa para desarrollar hoy, es la pregunta de por qué el oprimido se mantiene como oprimido. O sea, ¿qué es lo que sucede que hace que el oprimido, sintiéndose menos, sintiéndose explotado, sintiendo de alguna manera o percibiendo de alguna manera la injusticia que el sistema le depara, aún así, con todo eso, se conforme o genere una suerte de mentalidad conservadora que le impida
luchar por la liberación. O sea, ¿por qué el oprimido se inhibe en su propio accionar transformador? Y vamos a ver, claro, que hay muchos temas acá, muchos, le llamamos así, mecanismos de dominación, de opresión, que hacen que el oprimido no quiera abandonar su condición de oprimido. Este me parece que es el tema fuerte, ¿no?, de este capítulo 1 y a mi entender de esta obra, y es uno de los aportes súper interesantes que tienen que ver justamente con cómo hace un proceso de dominación para que los más perjudicados, los más estafados, los más postergados, ¿sí?, que tendrían que ser los primeros, en teoría, los primeros que se rebelen, los primeros que digan, no, esto es injusto. ¿Cómo hace ese sistema capitalista tan terrible, tan perverso, para poner a esos dominados no a defenderse a sí mismos, o sea, a liberarse, sino a defender al dominador, curiosamente y paradójicamente? Entonces, si el que está abajo defiende en su concepción de mundo, en su modo de pensar y en su modo de actuar al que está arriba, el sistema en general se aceita, se afianza, gana robustez, se vuelve eficaz, se vuelve un sistema eficaz y se sostiene a sí mismo. Entonces, conocer estos mecanismos de dominación, cómo se internalizan, cómo se afianzan, es fundamental desde todo punto de vista. Y no solo desde el punto de vista de tratar de comprender al oprimido y a partir de ahí trazar una praxis, que es, digamos, más o menos lo que Freire está pensando en este libro. También para comprendernos hoy a nosotros, 50 años después de esta pedagogía del oprimido, revisar nuestros pensamientos y ver cuáles de todos esos pensamientos son pensamientos que convienen a la realidad opresora, es decir, que convienen al poder, que convienen a los capitalistas, a la oligarquía, al poder mediático, al poder concentrado. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Cómo los hemos ido asimilando? ¿Y cómo los tenemos que desarmar de una vez por todas para no ser serviles mentalmente y prácticamente a esos poderes constituidos que obviamente trabajan todo el tiempo para que esto funcione? Porque claro, se llenan de plata, les conviene, la gente tonta y se deja llevar por ideas y no hay todo este proceso que necesitamos. Y además como futuros docentes tenemos que trabajar en este proceso de ejercitar realmente el pensamiento crítico, tratar de ser coherentes en ese ejercicio y ver, digamos, cómo en este sistema, quién se beneficia, cómo se beneficia y qué hacen cada una de las ruedas del engranaje de esa gran maquinaria que es el capitalismo para hacer que unos pocos se lleven casi todo y la gran mayoría se quede con casi nada, ¿no? Y esto se puede demostrar incluso con números. Marcamos la vez pasada que la filosofía de la liberación nace en la década del 60, del 70. Si uno toma la distribución de la riqueza en esta época, hay un pico de igualdad, por decirlo así, que es en el año 1973. En el año 1973, del total de la riqueza en Argentina, por ejemplo, se logra que la mitad caiga del lado de los opresores, para decir así, de los capitalistas, de los burgueses, la gente poderosa, y la mitad de la riqueza caiga del lado de los oprimidos, de los trabajadores, de los empleados, del resto, digamos, ¿no? Que está justamente, fíjense, para volver a esa palabra, en relación de dependencia.
Y usted dice, pero esto, claro, eso es poco, es uno contra, ¿cuánto tiene una empresa? Miles de trabajadores, o cientos de trabajadores, o 10 trabajadores. No es desparejo. Bueno, créanme, ese es el momento de mayor equidad distributiva, ¿no? A partir de ahí, neoliberalismo mediante, que mencionábamos la vez pasada, el nivel, la diferencia es siempre cada vez más. Con algunos impases, ¿no? Con algunos momentos más redistributivos, pero en general lo que se va sucediendo es que los que tienen más tienen mucho, 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 mucho más, varias veces que los que tienen menos, y hasta llegamos hoy, 2020, a nivel mundial, el nivel de desigualdad está absolutamente disparado, ¿no? Es decir, hay un porcentaje muy, muy chiquito de la población que tiene, pero muy chiquito, ¿eh? Muy chiquito, que tiene la mitad de la riqueza. Y ese es un problema. Ese es un problema si queremos un mundo más justo, si queremos un sistema más justo, un sistema más digno, una calidad de vida más repartida. Y esto que les decía, el año 73 no es casualidad, después viene la peor dictadura y a partir de ahí se dispara en Argentina los peores índices de desigualdad. Si lo miramos en América Latina, no da tanta igualdad como en Argentina, pero sí es cierto que después de esto se disparan los índices de nuevo, sobre todo con los gobiernos neoliberales. Es decir, ¿qué logra el gobierno neoliberal? Que los que más tienen tengan mucho más y que los que menos tengan mucho menos. Esa es otra manera de definir al neoliberalismo. Bueno, dicho todo esto, a modo de presentación, nos volvemos sobre la pregunta que dejábamos ahí y que nos hace pensar fuertemente perdón, en el tema del oprimido emperrado, ¿no? Empacado tosudamente en su condición de oprimido. Lo primero que dice Freire, que es súper interesante respecto de cómo se produce este mecanismo de dominación, es que el oprimido aloja o adhiere al opresor. Y esto ya está en la página 42. ¿Qué quiere decir esto que aloja o adhiere? Bueno, que lo justifica, lo legitima, ¿no? Es decir, ya lo tiene tan incorporado mentalmente, ha incorporado el discurso del opresor de una manera tan eficaz, que entonces termina pensando justamente como el opresor, ¿no? Es decir, termina pensando como si él fuera opresor, aunque en realidad él es oprimido, ¿no? Decíamos el caso de trabajador doméstico, trabajadora doméstica, feo nombre, que repite el pensamiento de o su jefe, su jefa, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo, y sí, la gente no quiere trabajar, entonces no hay que pagarle buenos sueldos. Pero la gente rica es la que no quiere trabajar y que de hecho además no trabaja, o si le llaman trabajar, a vivir de ganancias extraordinarias. Y sin embargo, vos decís, bueno, pero vos vivís en un barrio humilde. No estoy tratando de recrear esto hecho en clase, de verdad quedaría más dramatizado, pero bueno, vean que es un diálogo ficticio, o sea, que lleva comillas. Cierro ese paréntesis, bueno. Pero vos vivís en un barrio humilde y la gente ahí en el barrio humilde se levanta temprano, labura, pero se desloman algunos. Sí, es verdad, bueno, pero en general, ¿no? Estas cosas en general, o sea, la idea funciona, pero no se aplica. ¿Se entiende? Vos mismo laburás. Me ha pasado muchas veces discutir en clase, ¿no? Te digo, no, los jóvenes de ahora no trabajan ni estudian. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen acá? ¿Están estudiando? ¿O hacen que estudian? ¿Trabajan? ¿Tienen familia? ¿Tienen responsabilidades juntas? No, bueno, pero yo soy un caso. Yo soy excepcional. Y pero revisa la gente que tenés alrededor. Y fíjate que no funciona. Puede haber un porcentaje, claro que sí, pero la parte por el todo no va. La parte por el todo no va. El pensamiento ese es el pensamiento que justifica al opresor.
porque el opresor, créanme, nunca trabaja más que el oprimido, si es que alguna vez trabajó. Aún así, entonces, funciona. ¿Y cómo funciona? Funciona de manera aspiracional, ¿no? Es decir, el opresor es y debe ser, se impone como modelo a seguir, ¿no? Es lo que yo quisiera hacer. Yo quiero llegar a ser como el opresor, quiero llegar a ser como mi jefe y tener gente a cargo, obviamente, para culparlo. Y que de hecho acá Freire pone el ejemplo de esto, ¿no? Del campesino, que en realidad no es que quiere la liberación. El campesino lo que quiere es liberarse él, un ejemplo. ¿No? No quiere la reforma agraria, sino quiere liberarse, poseer tierras y tener gente a explotar. ¿No? Es como ascender. Eso pasa también en los trabajos. La ambición personal, pero esa ambición personal justamente para qué? Para después tener a otros oprimidos a los cuales aplicarle todo el rigor que recibimos nosotros. Bien, eso también es otra manera de justificar, por supuesto, al opresor. Aparece acá otro concepto importante que es, junto con el alojar y el adherir al opresor, el miedo a la libertad. Miedo a la libertad. ¿No? Y esto es lo que surge, surge los oprimidos justamente por esta cuestión, ¿no? Como introyectan, dice Freire, la sombra del opresor, es decir, introyectan, quiere decir, se meten adentro, alojan al opresor. Entonces la libertad les parece algo que no les pertenece, es algo que no está a su alcance. La libertad es el poder decidir por uno mismo. Y el oprimido siente que en realidad no puede, no es capaz de decidir por sí mismo, sino que tiene que esperar que el opresor lo mande o le dé una orden, ¿no? Y entonces acá está el punto de el miedo a la libertad. Es decir, animarse a pensar y decidir por sí mismo es asomarse al vacío. Cuando uno pregunta, ¿no? ¿Y vos por qué trabajas en relación de dependencia? ¿Por qué aceptás ser empleado o empleada de otro? Y puede haber varias respuestas. Puede decirse, uno podría decir, lo que pasa es que yo no tengo plata para poner mi propio negocio, taller o lo que sea. Esa es una respuesta. Otra respuesta puede decir, bueno, pero yo no sé, ¿no? Ese no sé, no puedo, no me da, hace que en algún punto el oprimido, con el miedo a la libertad, descrea en su capacidad completamente. Y entonces diga, bueno, yo necesito a alguien que me mande, alguien que me diga qué es lo que hay que hacer. Y es cierto, el opresor es tirano, es opresor, es el que me hace ser menos, pero al mismo tiempo es lo que necesito para vivir, porque si no tengo un opresor no puedo vivir, no me puedo valer solo por mí mismo. Es tan interesante esto de Freire que lo podemos repensar directamente en una cuestión de género, ¿no? O sea, cuando se sufre violencia de género, la mujer muchas veces dice, bueno, pero yo lo provoqué. No tengo la comida lista, cuando él quiere, no me ocupo bien de los chicos, yo lo provoqué, yo provoqué su violencia, ¿no? Ese yo provoqué ese acto violento es típico de alojar o adherir al opresor. Entonces vos decís, bueno, no, pero mirá, vos lo provocaste, es un tirano, se aprovecha, ejerce su fuerza física, psicológica, etcétera, sobre vos para explotarte, para tenerte oprimida.
Bueno, pero sin él, ¿qué hago? Ahí está el miedo a la libertad. Ahí está el miedo a la libertad. Sin él, ¿qué hago? Quiere decir, no soy capaz, no tengo herramientas, no tengo la valentía de asumir la libertad. Y es cierto, claro, porque el opresor genera terror. Y parte de ese terror consiste en destruirte la autoestima, destruir toda posibilidad de que vos te liberes, hacértelo ver como algo imposible. Por eso dice Freire, página 47, la liberación es un parto doloroso. Duele, porque hay que dejar nacer o renacer un ser nuevo, completamente nuevo. Por eso es tan difícil y tan doloroso. Y eso se va a lograr, este hombre nuevo, una metáfora muy interesante que usa Freire, que viene, claro, viene de Jesús, ¿no? Y pasa por el Che Guevara, el hombre nuevo. Ese hombre nuevo ese ser humano nuevo, es el que va a poder superar, o el que tiene que superar, la contradicción entre opresor y oprimido, ¿no? Pero claro, esta contradicción, y acá hay una referencia a la dialéctica de Hegel, ¿no? Al problema del reconocimiento y la transformación. Esa contradicción del oprimido no se va a superar, como decíamos con el ejemplo del campesino antes, convirtiéndose en opresor. Eso no es superar la contradicción, ¿no? Porque entonces, o buscarse a uno los propios oprimidos, entonces uno recibe la opresión y lo que hace es oprimir a otro para transmitir ese proceso. No, la liberación auténtica implica que no haya más ni opresores ni oprimidos. Esa es la verdadera liberación. Si el oprimido pasa a ser el opresor de su opresor, sigue habiendo opresión. Cambian los roles, como sucede en el carnaval, ¿no? Que el esclavo se disfraza de amo. Pero eso no es superar la relación. Eso es cambiar de roles. En el caso del carnaval, por un tiempo, ¿no? Y en el caso de la canción también, ¿no? Y es jugar, pero es un jugar que después vuelve a su lugar, entre comillas, natural. La verdadera superación de esa relación de explotación es que no haya ni opresores ni oprimidos. Y para eso, para Freire, el oprimido se tiene que liberar, dejar de ser oprimido, no consentir ninguna relación de opresión, y entonces el opresor no se va a poder definir como opresor. Entonces, de alguna manera, indirectamente, el oprimido termina también liberando al opresor. No basta con decir es una relación de opresión, hay que poner en marcha una praxis transformadora, una verdadera praxis transformadora. ¿Por qué? Bueno, la realidad opresora es terrible, ¿no? La realidad opresora le impide al oprimido ser, lo obliga a ser menos, a aplastarlo. Y esto no es casualidad, no es casualidad, ¿no? La realidad opresora no existe, porque si existe, porque hay opresores que generan oprimidos. Existe porque el ser humano produce esa realidad, dice Freire. Entonces, la lucha por la liberación requiere una praxis auténtica que, como decíamos, requiere reflexión, acción al mismo tiempo o en dialéctica abierta, decíamos, y una inserción crítica o concientización por parte de los oprimidos, es decir, el propio oprimido tiene que darse cuenta, no que le digan, no que le bajen línea, sino que él mismo se dé cuenta a partir de su propia realidad y así asuma, ¿no? El compromiso por la transformación, por la liberación y el ser
efectivamente el oprimido, el hecho de ser efectivamente el sujeto protagonista de la liberación. El problema es que la realidad opresora, la conciencia opresora, tiene una perversión muy fuerte, necrófila, ¿no? que consiste en transformar a todo en objeto. O sea, no ve personas, no ve sujetos, no ve oprimidos, sino que ve cosas, ve números, costos, plata. Y entonces todo se convierte en objeto para el opresor, para dominar y poseer. Todo lo somete, todo se compra y se vende. Lo único que importa, obviamente, y le importa es el dinero y el lucro. Y para el opresor, ser es tener. Ser más es tener más. Y si no tenés, no existís, no sos. Entonces los oprimidos no son nada. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Y la culpa es de ellos, además. Son incapaces, son perezosos, son malagradecidos. Esa es la mentalidad típica de la conciencia opresora. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que eso es lo que la conciencia opresora miente, se miente y nos miente para justificar su beneficio. Nosotros sabemos que implementa toda una serie de estructuras de dominación para justificar esa dominación, que hacen que el oprimido adhiera, legitime, justifique, piense como si fuera un opresor. Y entre las páginas 63 y 68 del texto, Freire va directamente a estos mecanismos de opresión. Ya en la 63 abajo, ¿no? Será en su conveniencia el último párrafo, ¿no? Como podrán comprender, las formas de ser y de comportarse de los oprimidos que reflejan en diversos momentos la estructura de dominación. Y acá viene como un recuento bastante sistematizado de estas estructuras de dominación. Algunas de las cuales ya anticipamos. Por ejemplo, la primera, alojar en sí al opresor, ¿no? Y esta idea del autodisciplinamiento, la introyección de la sombra y demás, es típico, ¿no? Justificar al poder y culparse a sí mismo. La segunda que aparece acá es el fatalismo, que es una idea muy interesante y recurrente que Freire utiliza varias veces. En los textos posteriores va a aparecer varias veces también. ¿Y qué es el fatalismo? Bueno, es la idea de que esto no se puede cambiar. Esto siempre fue así. Es la naturalización de lo dado, el determinismo, es decir, no se puede cambiar. Hay una suerte de poder divino que hace que las cosas sean así. Y entonces, si las cosas siempre fueron así, siempre serán así, y no se pueden cambiar, ¿qué vamos a hacer? Esa es la concepción fatalista que permite justificar la dominación. En el caso que aparece acá es más bien con tinte teológico, ¿no? Una visión distorsionada de Dios, dice Freire. Es decir, bueno, Dios lo quiere y bueno, ¿qué vamos a hacer? El siguiente que aparece es la violencia horizontal. La violencia horizontal es la violencia entre pares, ¿no? Lo que llamamos comúnmente la lucha de pobres contra pobres, de hacerlos poner en competencia, a ver quién es el empleado del mes, quién es el estudiante del mes. La idea es que se buchoneen, ¿no? que se delaten unos a otros, tratar de ganar el favor del opresor. Y obviamente para eso vale todo y vale sobre todo aplastar a los compañeros para ser el más destacado. Eso es típica violencia horizontal, ¿no?
Eso se aplica mucho en los distintos niveles sociales, el hecho de querer siempre diferenciarse, desfenestrando a los pares, pero bueno, y de alguna manera ganando el favor de los poderosos. Otro mecanismo de dominación que aparece en la página 65 es la atracción, el querer ser como el opresor, admirando su forma de vida, sus cosas, ¿no? Imitándolo, siguiéndolo. Y esto es una forma de justificarlo, ¿no? Yo quiero estar en su lugar, entonces, ¿por qué está mal tener plata? ¿Por qué está mal tener tantos bienes, ganar mucho? ¿Qué tiene de malo eso? Yo si estuviera en el lugar de él haría lo mismo. Ahí está típica conciencia colonizada, que razona como si fuera colonizador. Siendo colonizado, razona como si fuera colonizador. El otro mecanismo muy eficaz de dominación es el autodesprecio o autodesvalorización, que esto tiene que ver, como decíamos, con el miedo a la libertad, ¿no? Y con la introyección de la visión del opresor. Vos no servís para nada, yo te estoy haciendo un favor en pagarte 2 monedas, porque la verdad que tu trabajo no vale nada. Y entonces terminan por convencerse, el oprimido termina por convencerse de su incapacidad, de no creer en sí mismo, ¿no? De no tener absolutamente ninguna autoestima. El autodesprecio es clave también en este juego, clave. Y se relaciona con otro que aparece ya en la página 66 abajo. El opresor es invencible, ¿no? Esta idea de que el opresor, claro, el opresor es el que está con el poder, entonces todos los poderes responden a él, ¿no? La policía, la justicia, el poder político, los medios, todos responden al mismo poderoso. ¿Quién lo va a tocar? ¿Quién se le va a contraponer? Entonces, esta idea de que el opresor es invulnerable o invencible, nadie se le va a animar, nadie lo va a enfrentar. Coherentemente con, tampoco tenemos ni el valor, ni la fuerza, ni la estima para enfrentarlo. Y el último que aparece acá es esta idea muy interesante, es un poco rara la formulación, está en la página 67, último párrafo, y continúa en el primero de la 68. Freire le llama dependencia emocional. La idea es que, de fondo, es que no se puede vivir sin el opresor, ¿no? Un poco también el miedo a la libertad. Y entonces hay que estar bajo su poder, su dominio, porque uno no tiene vida propia. ¿Y qué pasa? Y pasa que esa bronca, ese miedo a la libertad, esa impotencia, ese no tener una vida propia, estar asfixiado en el ser menos, ¿cómo se descarga emocionalmente? Buscando otro más débil. Entonces el oprimido vuelve a la familia, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, se desahoga en su casa, no con el patrón, a quien teme y tiene que tragarse su explotación, sino con los hijos, con la mujer, o destruyéndose con la bebida, ¿no? Es decir, canaliza esa reacción que tendría que tener hacia otras instancias destructivas, porque la emocionalidad no le permite revelarse a quien le genera ese sentimiento. Y esto también, de nuevo, sigue extendiendo y consolidando los distintos mecanismos de dominación. Bien.
para mí esto es fundamental. Hago un paréntesis acá. Repasemos esto que acabamos de decir: alojar al opresor, miedo a la libertad, fatalismo, violencia horizontal, atracción, autodesprecio, opresor invencible, dependencia emocional. Es una maraña, pero en esta maraña, en este conjunto de cosas que aparecen acá, se explica muchísimo cómo se consolida, cómo se mantiene, cómo se expande el sistema tan injusto que estamos viviendo. Todo esto también, digamos, podemos llevarlo al aula y pensarlo en el aula, pensar cómo la opresión se puede dar a partir de un docente opresor y una cantidad de oprimidos que obviamente incorporan esa figura, la alojan, son incapaces, temen por sí mismos, creen que es inevitable, apelan a la violencia horizontal, pueden tener atracción por ser como el opresor. Lo que pasa acá ahí no funcionaría, salvo que el docente sea una actividad muy prestigiada, pero no es el caso. Pero los otros distintos puntos también, entonces parecía ser como que el sistema educativo es una suerte de miniatura, ¿no? Como de reproducción en miniatura de todos los mecanismos de dominación que esa persona después va a sufrir y tener que sufrir en la sociedad. Obviamente pensando en esto, dentro, digamos, del sistema educativo a los hijos de los oprimidos. Si fueran los hijos de los opresores, todas estas figuras no se cumplen. O se invierten, digamos. En fin. Esto es muy importante también para saber de dónde nos paramos nosotros como docentes, ¿no? Y fíjense que todos estos mecanismos de dominación pueden aparecer muchas veces en el docente. El fatalismo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. No podemos, el hijo del pobre está condenado a ser pobre, el hijo del rico está condenado a ser rico. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿ves? Ahí está. El docente convencido de la imposibilidad de la liberación. ¿Qué es ese docente? Un opresor. Un opresor que se va a ocupar de que los oprimidos estén bien oprimidos y no quieran respirar más o ser más. Se conformen en el aplastamiento en el que están. Ese es el problema clave del asunto. Un último punto de este capítulo 1, el tema de la praxis liberadora, ¿no? Esta praxis liberadora requiere del descubrimiento del opresor, ¿no? De la realidad opresora y del opresor. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, para entender qué es lo que está pensando Freire, primero tenemos que partir de una idea fundamental, que es que el capitalismo genera injusticia. ¿Por qué? Porque genera opresores y oprimidos. Y una realidad opresora que se naturaliza, que se acepta, que se eterniza, se vuelve fatalista. Pero además tenemos que descubrir quién es el opresor. Esta es otra pregunta fundamental para nosotros. ¿Dónde está el opresor? ¿Quién es el opresor? Porque venimos hablando del opresor como si fuera absolutamente claro. Y usted va, el presidente. El poder político es, no voy a decir una marioneta, una cáscara, porque no sería cierto. Pero el poder político es como lo que todos los medios nos señalan. Y tenemos que ser bastante ingenuos para creer que los medios de comunicación dicen algo parecido a la verdad. No dicen nada parecido a la verdad. El verdadero poder es el poder económico. Son los tipos que tienen mucha plata, que presionan, que hacen que otros hagan lo que ellos quieren que hagan. Esa sería como la definición más llana de quién es el poder. Y después hay que ponerle nombres, hay que agarrar las revistas de ricos y famosos, o de ricos, como Forbes, y empezar ahí. Los 4, 5, 10, 15, 20, fortuna, 50.
Bueno, esos son los tipos que están sentados por encima de todo y dicen qué es lo que hay que hacer, lo que a ellos les parece. Y cuando no les gusta, guerra, ¿no? Guerra en el sentido de voltear gobiernos, como era en esta época, a partir de, por ejemplo, golpes militares, siguiendo un plan diseñado en Estados Unidos. Hay que descubrir entonces al opresor. Hay que orientar la reflexión a la acción, como decíamos. Hay que creer en el oprimido. Esto es fundamental. Y llevar adelante una acción liberadora con el oprimido para transformar la dependencia en independencia, ¿no? El sometimiento en libertad, en autonomía. Y justamente luchar juntos por la liberación. La revolución para Freire, esta transformación de raíz y la eliminación y superación de la explotación opresores oprimidos, es un hecho pedagógico, es un hecho cultural, es un hecho educativo. Tenemos que transformar la realidad, porque para eso educamos. Para eso somos educadores y educandos. Educamos y nos educamos, ¿sí? Aprendemos, ¿sí? Y enseñamos al mismo tiempo. Eso para transformar la realidad, no para dejar la realidad tal cual está. Y acá, bueno, aparece de nuevo esta cuestión que señalábamos ya la clase pasada de la unidad reflexión-acción y la unidad intelectual-pueblo, ¿no? Para la transformación y para la liberación. Realmente es un texto maravilloso, tiene tantas cosas, hay tantos ejemplos que podríamos pensar en cada una de las cuestiones de dominación, pero no quiero extenderme más, sí invitarlos a ustedes, invitarles a que le dediquen a esta lectura, porque realmente vale la pena sentarse a leer a Freire. Es todo un ejercicio de pensamiento, de liberación y de interpelación, ¿no? ¿Dónde nos ponemos como docentes? Y para cerrar, quiero leer un párrafo, en realidad eso es más de un párrafo. Voy a hacer una cita larga, un poquito larga, pero que me resulta tan fuerte, tan intensa, tan valiosa, para entender justamente algo que a través de los medios, del sentido común, de las redes sociales, de la discriminación que se naturaliza, tratar de desarmar lo que es la inversión de la mirada de la realidad. Es decir, voy a tratar de ser un poquito más claro. Lo que va a decir acá Freire es lo que a raíz de la formación, de los medios, de los amigos, del trabajo, del creérsela, de la plata, ¿no? De todas las formas que tiene este sistema de convencernos de que está todo bien, este sistema capitalista, bueno, lo que tenemos que nos convence de tantas cosas que se vuelven sentido común, que se vuelven naturalizadas, y que ahora Freire nos va a tratar de sacudir, de manera tal que veamos que todo eso que se construyó es falso, y que las cosas son así, y no como los medios, el poder, la opresión ha operado para darnos la vuelta y presentarnos de la manera totalmente opuesta. Estamos en la página 56-57. 56, tercero, cuarto párrafo. Voy a tomar un poquito de líquido porque si no me voy a quedar sin aire. Dice Freire, son los que oprimen quienes instauran la violencia.
aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros, los que instauran la violencia, agrego yo. Y no los oprimidos, no los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. No, está diciendo no inviertan las cosas. El violento no es el pobre que se rebela. El violento no es el débil, el que no tiene nada. El violento es el poderoso que ha generado un sistema para quedarse con mayor riqueza y explotar y vivir del trabajo de otros. Larvas inhumanas. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero, los que odian a los negros, los que odian a los pobres, los que odian a los inmigrantes, agrego yo. Esos son los odiadores, los que se creen blancos, puros, superiores. Esos son el problema. Esos son los que generan el odio. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. El opresor convirtiéndose en una máquina de acumular, es decir, deshumanizándose también. Agrego yo, Al final la lectura de Freire fue un poco... Pero bueno, es para aclarar. Esto está lindo leerlo todo poéticamente, es un texto muy poético. Pero bueno, mi función también es meterle algo de ficha, ¿no? Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron. Sin embargo, y acá viene la clave, ¿no? Para los opresores es todo al revés. Las víctimas son los victimarios. Ese es el poder, que además que te engaña hasta en la percepción de la realidad y te hace creer que el perjudicado es el mal de todos los males. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, como decíamos, son siempre los oprimidos los culpables de todo, ¿no? A los que obviamente jamás admiran como tales, denominan, debería decir, está mal el texto ahí, denominan como tales conforme se sitúa en internet, sino que los llaman esa gente, esa masa ciega, envidiosa, negros, salvajes, nativos, subversivos, indígenas, bárbaros, ¿no? Cabecita negra, peronistas, como dicen acá. Son siempre los oprimidos los que desaman. Son siempre ellos, los violentos, los bárbaros, los malvados, los feroces, cuando reaccionan contra la violencia de los opresores. ¡Wow! Seguimos la próxima con el texto de Dussel, Filosofía de la Liberación.